Hoy vamos a empezar a hablar de la fisiología endocrina y por lo tanto, por su complejidad y para favorecer su entendimiento, primero es importante hablar de las generalidades y los principios de la función endocrina. Yo soy Juan Carlos Mendoza Lomelí y vamos a comenzar. Y bueno, en el contexto del desarrollo de los organismos pluricelulares como los humanos, que poseen tejidos y órganos especializados, dos grandes sistemas han evolucionado para encargarse de la comunicación y de la coordinación de las funciones corporales. Uno de ellos es el sistema nervioso, del cual hemos hablado ya previamente, y el segundo es el sistema endocrino. Este integra las funciones de los órganos mediante sustancias químicas, estas denominadas hormonas, secretadas por los tejidos endocrinos o glándulas hacia la circulación, vinculado hacia ciertos procesos de homeostasis. Esto es importante porque en general la fisiología endocrina se ocupa del mantenimiento de diversos aspectos de la homeostasis. Y bueno, es importante recordar y recalcar la definición de hormona como una sustancia química que es secretada a la circulación para tener su acción en un tejido diana que está distante de esta célula emisora. Y la palabra hormona se deriva del griego horman, que significa poner en movimiento. Y bueno, antes de empezar a hablar de hormonas es importante hablar de que existen diferentes tipos de comunicación celular. En la señalización endocrina clásica, una hormona recorre una gran distancia, está secretada por una célula emisora hasta su célula diana. Las hormonas de igual forma también pueden ser secretadas al espacio extracelular y pueden regular a las células que se encuentran cercanas, que se encuentran en suma vecindad, sin necesidad de pasar a la circulación sistémica. Esta regulación se conoce como acción parácrina. A su vez tenemos una autócrina, que esta quiere decir que las sustancias químicas se unen a receptores que están situados en la superficie o inclusive en el interior celular. Y bueno, una diferencia particular del sistema endocrino es que este no puede ser delimitado por ciertas líneas anatómicas. Todas las glándulas están distribuidas por todo el cuerpo. Y bueno, las hormonas principales del cuerpo se producen en una de las siguientes glándulas. Tenemos principalmente a la hipófisis, que bueno, esta es sumamente relevante, ya que se ejerce ciertos controles jerárquicos que vamos a hablar propiamente cuando hablemos de hipófisis. A su vez, sumamente vinculado con los factores liberadores del hipotálamo, que el hipotálamo también juega un papel muy importante porque es un vínculo entre el sistema endocrino y nervioso. A su vez tenemos a la hormona tiroides en asociación con las hormonas paratiroideas. También tenemos a los islotes pancreáticos, que a pesar de que forman el 1% de la masa pancreática, son sumamente relevantes para la homeostasis en el cuerpo humano. Propiamente las glándulas suprarrenales y pues las gónadas, que estas pues en el hombre son los testículos y en la mujer son los ovarios. También hay otros tejidos que no son reconocidos clásicamente como parte del sistema endocrino, estos que también producen hormonas y que tienen una función esencial en la regulación endocrina. En general, estos tejidos abarcan el sistema nervioso central, vinculado a lo que hablábamos hace un momento del hipotálamo, el tubo digestivo, el hígado, el corazón, inclusive también el riñón, dejando de lado su acción, su vecindad más bien con la glándula suprarrenal, el tejido adiposo, que muchas veces no se le reconoce como un tejido endocrino, pero sí lo es, y la placenta. Y bueno, en general la clasificación de las hormonas la podemos partir de ella por su estructura química. Tenemos a la clase más grande de las hormonas, que son las proteínas y polipéptidos. Tenemos también a los esteroides, estos vinculados de su precursor el colesterol, y también tenemos derivados del aminoácido tirosina, principalmente a las hormonas tiroideas. En general, las proteínas y polipéptidos, como mencioné hace un momento, son los más grandes de este grupo. Tenemos a la insulina como una de las icónicas de este grupo, sin embargo están también el glucagón, la somatostatina. Todas las hormonas producidas por el hipotálamo y la hipófisis son de carácter proteínico, y pues otras como la calcitonina y demás. En los esteroides, una de ellas es la aldosterona, sin embargo todas las hormonas producidas por la glándula suprarrenal y por las gónadas son de característica de esteroide. Se encuentran la aldosterona, el cortisol, la dehidroepiandrosterona, la testosterona y los estrógenos principalmente. También tenemos
los derivados del aminoácido tirosina, como les mencioné hace un momento, principalmente las hormonas tiroideas. Y bueno, es importante hablar de su síntesis hormonal. Esta está sumamente relacionada con su naturaleza química. Debido a esto, las hormonas esteroideas y las amínicas, o sea, las tiroideas, su síntesis se encuentra controlada a nivel de la transcripción. Y en las hormonas polipeptídicas, su síntesis se encuentra controlada de manera indirecta, regulando la producción de enzimas sintéticas y la disponibilidad del sustrato. Es interesante que la mayor parte de las hormonas que son peptídicas, al principio se sinteticen como cadenas polipeptídicas que son muchísimo más grandes. Y luego, posteriormente, en el interior de la célula, por ciertas proteasas específicas, se genera una molécula de hormona final. En algunos casos, varias hormonas se derivan del mismo precursor inicial y se dice que esto, al parecer, brinda un grado de economía genética. Es importante mencionar que también los precursores hormonales clásicamente son inactivos. Un ejemplo muy importante de ello es la hormona propiomelanocortina o POMP. Esta es la precursora no solo de la hormona ACTH, sino también como de la lipotrofina, de las beta-endorfinas y de la estimulante de los melanocitos, que propiamente cuando hablemos de la ACTH lo hablaremos. Esto únicamente para vincular lo que hablábamos de las cadenas polipeptídicas, que después por proteasas llegan hacia una hormona final. Es importante hablar de la secreción hormonal. Las hormonas peptídicas de manera característica se encuentran almacenadas en vesículas sinápticas que, por mecanismos de señalización, una vez llegada la hormona a tener en contacto, por ejemplo, con un receptor, estas hormonas que están almacenadas se van a liberar hacia la circulación. A diferencia de los esteroides, que estos tienen, más adelante vamos a hablar de sus acciones, sin embargo estos tienen una secreción por difusión, por su característica hidrofóbica, y se tiene una secreción de manera continua. Algo también importante de mencionar es que existen algunas hormonas que tienen una secreción que puede ser pulsátil o intermitente. La secreción intermitente se suele relacionar con la actividad de ciertos osciladores en el hipotálamo, que estos regulan el potencial de membrana de las neuronas, que son secretado a su vez factores liberadores de hormonas, que estos son las cuestiones jerárquicas que hablábamos del hipotálamo. Sin embargo, eso lo mencionaremos propiamente en la clase de hipófisis. Es importante hablar de que también existe la circulación hormonal. Las hormonas pueden circular o libres o unidas a proteínas plasmáticas. En general, las hormonas hidrosolubles, como los péptidos y las catecolaminas, se disuelven en el plasma y circulan libres hasta viajar a su órgano diana. Una excepción a esta regla es la hormona, el factor similar a la insulina tipo 1, que es o también denominado somatomedina, que este sí se asocia o sí tiene proteínas transportadoras. Sin embargo, los esteroides, que tienen su característica hidrófoba, como mencioné hace un momento, sí necesitan de proteínas plasmáticas para llegar hasta sus órganos diana. Estas proteínas se les llama proteínas de unión esteroides, y en general no toda la concentración de la hormona se encuentra unida a la proteína. Se dice que menos del 10% de esta está libre. Y bueno, es importante mencionar que la asociación del complejo hormona-proteína cumple con muchas funciones. Una de ellas es ser un reservorio de hormona. Esto así reduciendo las fluctuaciones a corto plazo de la concentración hormonal. También evita su degradación y absorción. Una hormona que está unida a proteínas no puede ser metabolizada. También se amplía la vida media de la hormona en la circulación. Por poner un ejemplo, la vida media de las hormonas tiroideas, de la hormona T4, es de aproximadamente, unida a proteínas, como de 7 a 8 minutos, y cuando está libre aproximadamente de 2 minutos. Entonces amplía su vida media. Y también es importante de que restringe a estas hormonas de lugares en los cuales no sería favorable para la acción endocrina que se encuentre, por ejemplo la circulación renal, para ya eliminarse propiamente. Algo que estamos abordando hace un momento es el metabolismo hormonal. También desempeña un papel importante en la regulación de las concentraciones de la hormona. Y en general pueden ser de dos, que los metabolitos de menor actividad al momento de ser metabolizados tengan una mayor actividad. Esto, por ejemplo, la vitamina D, que necesita una hidroxilación en el riñón para hacer una forma activa, que propiamente cuando hablemos de la paratiroides y de la vitamina D hablaremos de esto. O que existe una degradación y desactivación de la hormona. Propiamente la glándula principal es el hígado, sin embargo también
por ejemplo, en las hormonas tiroideas, la desyudación de estas para tener una función menos acentuada. Es importante también mencionar que existen ciertas acciones agonistas y antagonistas que pueden cumplir ciertas hormonas. Muchas funciones fisiológicas complejas requieren la activación complementaria de varias hormonas. Un ejemplo de ello es que podemos hablar de procesos a corto plazo o una homeostasis a corto plazo o procesos a largo plazo. Por ejemplo, la adrenalina y el cortisol, a su vez asociados al glucagón, contribuyen todos ellos a la respuesta del cuerpo ante un episodio breve de ejercicio intenso. Por ejemplo, nadar 50 metros o correr 100 metros o una cantidad más grande. En ausencia de cualquiera de estas hormonas, la realización del ejercicio se vería gravemente afectada. Y lo que es aún más grave, podrían aparecer o disminuir más bien las concentraciones de glucosa hasta un grado peligroso, o ascender las concentraciones de potasio, también con el peligro que esto confiere, y por lo tanto esto favorece la realización del ejercicio. Existen también ciertas acciones que ya van vinculadas más a largo plazo, por ejemplo el crecimiento. Ciertas hormonas como la hormona de crecimiento, la insulina, la somatomedina, las hormonas tiroideas y los esteroides sexuales son necesarios para un crecimiento normal. Por otra parte, también existe la posibilidad de que la integración de la actuación hormonal también puede incluir hormonas que ejercen acciones antagónicas. De manera clásica, el ejemplo más abordado es siempre la insulina y el glucagón. Por ejemplo, el glucagón, la insulina, reduce los niveles de glucosa, esto al inhibir la glucogenólisis y la gluconeogénesis en el hígado, así como también estimula la captación de glucosa por parte del músculo y del tejido adiposo. Por el contrario, el glucagón estimula a la glucogenólisis y la gluconeogénesis hepáticas. Estos efectos antagónicos son sumamente importantes para mantener las concentraciones de glucemia en las concentraciones en el rango adecuado. Y bueno, es importante hablar de la regulación endocrina, ya que la clave de cualquier sistema regulador es su capacidad para detectar cuándo debe aumentar o reducir su actividad. Esto se conoce como una regulación por retroalimentación. Esto quiere decir que la respuesta de la célula blanco a la acción hormonal se encuentra retroalimentada subsiguientemente para controlar al órgano endocrino desencadenante. Esto es sumamente sencillo evidenciarlo en el ejemplo de las dos células de aquí abajo. Una célula endocrina secreta algún tipo de hormona, la cual al llegar a su célula diana, la célula diana también ejerce un control para que esta célula endocrina, dependiendo de la concentración hormonal, aumente o disminuya su actividad. La retroalimentación puede regular la liberación adicional de la hormona mediante un circuito de retroalimentación negativa o, más rara vez, positiva. La retroalimentación positiva tiene que ver con la intensificación o la estimulación continuada del mecanismo o el estímulo de liberación original. En general, tales mecanismos realmente solo se observan cuando es necesario obtener el impulso para un desenlace final. Esto puede ser, por ejemplo, el parto o la ovulación propiamente, el papel de la LH sobre la ovulación. La retroalimentación negativa, que es muchísimo más común en nuestro sistema fisiológico, es la amortiguación o la inhibición de este estímulo inicial, por eso se le denomina retroalimentación negativa. Y un ejemplo que puede favorecer el entendimiento de esto es algo que ya un concepto que ya se domina por el alcance del curso, y uno es la osmolaridad. La osmolaridad de la sangre del ser humano se debe mantener dentro de un intervalo fisiológico de 275 miliosmoles a 299 miliosmoles. Esto se logra en un ambiente abierto, añadiendo o retirando agua del sistema. Al momento de aumentar la osmolaridad, tan solo 1% en la cantidad de la osmolaridad, o inclusive ya niveles más importantes teniendo un efecto al 10%, se va a detectar por los osmoreceptores a nivel del hipotálamo. Es importante hablar de que el complejo osmoreceptor está formado por 3 órganos circunventriculares. Estos órganos circunventriculares son el órgano subfornical, el órgano subcomisural y el órgano vasculoso de la lámina terminal, los cuales son osmoreceptores, detectan
el aumento de la concentración de soluto, o más bien de la osmolaridad, los cuales van a tener una comunicación con los núcleos hipotalámicos. Esto principalmente con el núcleo supraóptico del hipotálamo, el cual va a liberar hacia la neurohipófisis la hormona antidiurética, también conocida como vasopresina, la cual esta va a viajar hasta la circulación renal para añadir ciertos, mediante su receptor B2. Recordemos que la ADH, o más bien lo veremos más adelante, que la ADH tiene 3 tipos de receptores: el B1A, que favorece, por aquí previene su nombre de vasopresina, debido a que por el B1A existe una contracción del músculo liso, ocasionando una vasoconstricción; el B1B, que se encuentra como un secretagogo del ACTH; y el B2, que es el encargado de incorporar en el túbulo colector a las acuaporinas, las cuales van a favorecer la reabsorción de líquido en el túbulo colector para regresar esta cantidad de agua necesaria para disminuir la concentración de la osmolaridad. Normalmente la osmolaridad aumenta cuando estamos deshidratados y disminuye al momento de estar sobrehidratados. En el ejemplo contrario, por ejemplo, en el ejemplo de que disminuyera la cantidad de osmolaridad, sería necesario tener menos agua, por lo tanto la cantidad de hormona antidiurética se va a inhibir totalmente, no se va a liberar, por lo tanto se va a estar eliminando más cantidad de agua a nivel de los riñones. Este es un ejemplo sencillo, no es tan complejo como otros ejemplos de regulación que tienen hasta 3 bucles, el cual nos puede ayudar para entender cómo es esta retroalimentación negativa. Y bueno, es importante hablar de que la acción de una hormona comienza con su unión a un receptor específico de la célula efectora. Las hormonas peptídicas y las catecolaminas tienen la localización de su receptor principalmente en la membrana celular. Esto por su característica hidrófila, que no le favorecería penetrar a la célula, a contraparte de lo que sucede con las hormonas esteroideas, las cuales tienen su receptor a nivel del citoplasma, inclusive en algunas veces a nivel del núcleo. Ellas difunden a través de la membrana celular por difusión, por su característica hidrófoba, las cuales al momento de unirse a su receptor van a formar elementos de respuesta hormonal o elementos de respuesta a los esteroides. Estas secuencias se encuentran a veces en la región 5' de los genes diana, cuya transcripción se encuentra regulada por el complejo de la hormona esteroidea y el receptor que es específico. A su vez, las hormonas tiroideas también actúan de la misma manera, en la cual el receptor de la hormona tiroidea se encuentra en el núcleo, y al momento de que es activado, se une a los elementos de respuesta de la hormona tiroidea igualmente en la región 5' de los genes correspondientes, regulando así la transcripción de numerosos genes diana importantes para las acciones de las hormonas tiroideas y también de las esteroideas, que veremos propiamente más adelante. Es importante hablar brevemente de las hormonas esteroideas, en la cuestión de que el colesterol es el precursor de estas hormonas. Estas usan el colesterol principalmente LDL, perteneciente a la circulación, y mencionar que solo hay 2 tejidos en el cuerpo que poseen los mecanismos enzimáticos necesarios para convertir el colesterol en las hormonas activas. Esto lo mencionamos ya previamente: es la médula, la corteza suprarrenal, y las gónadas, los ovarios y los testículos. Y los elementos de respuesta a los esteroides fueron los que hablamos hace un momento. Son al momento de formar el complejo proteína-receptor, que después se incorpora a las cadenas de ADN para modificar la transcripción. Y bueno, es importante hablar de que también existen, más bien aterrizar el tema, de hablar de las ciertas diferencias que pueden existir en las hormonas. En general podemos hablar de las hormonas esteroideas y de las amínicas como una sola, y de las hormonas peptídicas. Es importante hablar de que no existen depósitos de las hormonas esteroideas, no hay ningún depósito, de manera contraria a lo que existe en las hormonas peptídicas, que sí necesitan de vesículas secretoras. La interacción con la membrana celular de las hormonas esteroideas es difusión a través de la membrana celular, por lo que ya hablamos de su característica hidrófoba. Y en las hormonas peptídicas es unión al receptor sobre la membrana celular. El receptor en las hormonas esteroideas se puede encontrar en el citoplasma o en el núcleo, y en las hormonas peptídicas sobre la membrana celular. Su acción de las hormonas esteroideas es principalmente regulando la transcripción génica, y en las hormonas peptídicas son cascadas de transducción de señales que afectan a distintos procesos celulares. El plazo de respuesta normalmente es de horas a días, y en las hormonas peptídicas de segundos a minutos.
También se dice que esto está vinculado, o sea, el plazo de respuesta a su unión a proteínas, porque cuando se necesita una acción más prolongada, es necesario que exista una proteína que de alguna manera vaya pues dosificando la cantidad de hormona disponible en la circulación, en contraparte con las hormonas peptídicas, que sus acciones normalmente son de segundos a minutos. Y bueno, para finalizar es importante hablar de la señalización intracelular. Muchas hormonas van a tener mecanismos ionotrópicos o metabotrópicos, principalmente son metabotrópicos, los cuales, como ya vimos en la clase de señalización intracelular, cada una de estas hormonas va a desencadenar la activación de proteínas G, las cuales van a activar segundos mensajeros, los cuales van a desencadenar ciertos procesos intracelulares que van a relacionarse con la concentración de calcio, lo cual va a favorecer la secreción de la hormona en cuestión. Y pues bueno, esto fue todo de los principios generales de la función endocrina. Esto es básico para comprender lo que veremos más adelante. Espero que haya sido comprensible la información y también espero verlos pronto. Hasta luego.